la importancia de la doctrina. Cuando hablamos de doctrina queremos decir enseñanza. Queremos decir enseñanza. Hermanos, como usted bien sabe, ¿verdad? Y ha sido testigo durante todo este año 2023, de que durante todo el año Dios nos ha hablado a través de su palabra, en forma de mensaje, en forma de reflexión, en forma de estudio bíblico, en forma de en servicios de oración, cuando venimos y alabamos al Señor con esos himnos y esos cánticos espirituales, cuando es el tiempo devocional, cuando es el tiempo de oración en el cual podemos venir y depositar nuestras cargas a Dios allí en ese tiempo de oración. Allí también Dios está trabajando con nosotros y nos está hablando también. Y entonces, hermanos, Dios siempre está hablando a su iglesia, y gloria a Dios por aquellos que lo sintieron y lo creyeron así y dijeron después del culto, durante el servicio: Dios me está hablando. Y eso, hermanos, debiera ser lo correcto, y eso debiera ser lo saludable en cada una de las vidas de nosotros, porque problema sería el de que se predicara la palabra de Dios con fidelidad y conforme a las Escrituras, y al final decir: no me habló, no le entendí, o irse más allá a extremos y criticar la palabra de Dios, o criticar al mensajero. Dios nos haya librado de eso, hermanos, durante todo este año, pero creo que usted y yo hemos sido testigos de cómo Dios ha obrado en nuestra iglesia de una y muchas formas. La hemos visto en nuestras propias vidas, en nuestras propias familias, la hemos visto acá en el seno de la iglesia, como comunidad, como familia, como miembros los unos de los otros, acá en la iglesia, al estar en nuestro propio local, al ir poco a poco avanzando, construyendo, creando, haciendo. Poco a poco hemos visto la mano de Dios moviéndose en nuestras vidas, y cada uno somos testigos de ellos. Y este domingo 31, hermanos, va a ser una buena oportunidad para que usted dé testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Yo creo que no debiera quedar ninguno de los aquí presentes y de los que faltan que no diera ese día gloria a Dios y gracias públicamente por todo este año. Con solo el hecho, hermano, de llegar a ese día, muchos no pudieron llegar. Muchos hoy ya no están, ya no llegaron, sean cristianos o no sean cristianos, y peor para aquellos que no son cristianos, porque sabemos que su fin es triste. Están en un lugar de condenación, es triste. Pero usted y yo estamos aquí, y si Dios nos permite estaremos este domingo 31 en la comunión de los santos, celebrando, ¿verdad? Y recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de su victoria en la cruz, de su resurrección y de nuestra victoria como iglesia, ¿verdad? Para nosotros como iglesia. Y como le decía, hermanos, vamos a hablar entonces acerca de la importancia de la doctrina, la importancia de la enseñanza. Y en primer lugar, hermanos, es que Dios mismo es la base de la doctrina. Dios mismo es la base de la enseñanza. Podemos leer allí en el versículo 11, siempre en el capítulo 4, ¿verdad? No nos vamos a mover de este capítulo. Versículo 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice Él mismo, y viene hablando de nuestro Señor Jesucristo según el contexto en versículos anteriores. Él mismo instituyó en la iglesia primeramente, ¿verdad? Y va diciendo los tipos, las categorías de sus siervos. Pero vemos de que Él, formando la iglesia, formando a su cuerpo y dándole la instrucción y la educación necesaria que necesita para poder sobrellevar sus nuevas vidas cristianas en este mundo, puedan tener la guía y la dirección necesaria para poder
sobrevivir, para poder luchar y para poder vencer sobre lo que se les podía venir a cada uno de ellos en sus vidas. Hablando en el contexto de la iglesia del primer siglo. Pero sabemos nosotros como cristianos las luchas que llevamos a diario. Luchas internas, luchas externas, luchas con todo el mundo. Pero ahí estamos batallando y es Dios, hermanos, quien nos ha ayudado y nos ha dado la fuerza para llegar hasta este día. Y es por eso que Él es la base de la doctrina, porque Él ha instituido, Él ha constituido a hombres fieles para que estén allí al frente de su pueblo, para que puedan guiarlos. Dios ha provisto a un hombre en este lugar para pastorear a su pueblo. Y así como en cada punto y en cada iglesia local, Dios ha puesto un pastor para que guíe y pastoree a su pueblo. Un pastor, hermanos, podemos decir que ama a Dios y a su grey, no un asalariado, sino uno que se ha dado a sí mismo y a la obra, a nosotros, sin esperar recompensa alguna. Un hombre, un pastor que ha estado aquí con o sin salario. Nosotros somos testigos cuando vemos los informes mes a mes de ello. Un hombre, un pastor que no vino aquí buscando fama y reconocimiento, sino solamente servir en su obra. Los hombres fieles son necesarios para que la palabra de Dios sea predicada y enseñada con fidelidad. Y eso es parte de la institución que hizo el Señor en la iglesia para guiar e instruir a su pueblo durante su vida, durante su peregrinaje en este mundo, en el desierto de este mundo, en el desierto del sistema, de este sistema mundano que está guiado y controlado por Satanás. Pero Dios es la base de la enseñanza y como tal ha puesto a hombres fieles para que su palabra sea enseñada y predicada con fidelidad. Hacemos la pregunta, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito? La misma Escritura nos da la respuesta. Versículo 12, usted lo puede leer. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mira, allí tiene dos razones, dos propósitos. Primero, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Recordemos que realmente nadie nace aprendido, nadie sabe cómo hacer realmente las cosas de Dios tal cual Él las pide, sino que es Él a través de su palabra y por medio de su Santo Espíritu quien nos está guiando y nos está dirigiendo para hacer su obra de la mejor manera posible. Para perfeccionar a los santos. ¿De qué manera perfeccionamos a los santos? Cuando nos servimos los unos a los otros. Cuando usted pone en práctica los dones que Dios le ha dado para ministrar a los otros santos. O ha guardado su don en el bolsillo, lo ha ido a enterrar y no ha ministrado a su hermano. No debería ser así. Debemos de perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio debemos poner, hermanos, en práctica nuestros dones para que sea Dios usándonos y poder edificar a nuestros hermanos y que asimismo, recíprocamente, nuestros hermanos puedan edificarnos a nosotros mismos. De eso se trata, hermanos. No se trata de que Dios nos salvó del infierno, de la condenación del infierno, y nos trajo acá a la iglesia y nos dejó allí sentados solamente. No, es para que le sirvamos, es para que nos edifiquemos unos a otros, es para que busquemos no lo de nosotros mismos, sino también cada uno lo de los demás y podamos estar en esa perfecta unidad en el Espíritu. Solamente así, hermanos, vamos a poder brillar en medio de la oscuridad, en medio de este mundo que está en oscuridad. Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y dice para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia.
usted y yo, todos los redimidos por la sangre de Cristo, han venido a formar parte de ese cuerpo místico que es llamada la iglesia en las Escrituras, para perfeccionar a los santos. Versículo 13. Y todo esto se tiene que estar haciendo, hermano, en un constante ejercicio. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ser perfectos? Hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién pudiera decir de que está a la medida de la estatura de Cristo? No habemos ni sumados todos juntos. Pero ese es el propósito, ese es el objetivo de Dios para su iglesia. Ese es el propósito. Es un propósito grande, es un propósito muy alto. Y para nosotros humanamente es imposible. Pero para Dios no, hermanos. Y en esto tenemos ventaja. Porque tenemos a su Espíritu Santo que nos está guiando, que nos está redarguyendo cuando nos estamos saliendo del camino, cuando no estamos haciendo lo correcto, para que nos vuelva al redil, para que nos vuelva al redil. Y ojalá, hermanos, que sea así, de que cuando estemos fallando y haciendo lo incorrecto, podamos escuchar la voz, podamos escuchar esa voz del Espíritu Santo, y humildemente reconocer, humildemente arrepentirnos y buscar de que Él mismo nos guíe a su redil donde debemos estar, porque solo así vamos a poder, mire el ciclo, solo así vamos a poder perfeccionar a nuestros hermanos, solo así vamos a poder ministrar nuestros dones hacia nuestros hermanos, y solo así ellos mismos van a poder ser edificados. Solo así usted y yo vamos a ser edificados unos a otros. Y ese ejercicio que poco a poco se va dando en nuestras vidas y que debería ir en aumento hasta que el Señor venga y entonces podamos estar completos. Hasta entonces podamos estar completos en ese objetivo, en ese propósito de Dios, de llegar a la estatura de nuestro Salvador. Solamente así podemos hacerlo. Dios mismo es la base, hermanos, de la doctrina. Dios es la base de la enseñanza. ¿De quién, hermanos, obtenemos la enseñanza? De todo lo que existe. El hombre apartado de Dios y creyéndose sabio en su propia opinión, ha creado argumentos y ha creado teorías sin comprobar. Y usando su mejor argumento y su mejor arma, que es la ciencia, trata de darle una explicación a todo lo que existe. Pero realmente queda largo y queda lejos y quedan ridiculizados cuando se enfrentan a la palabra de Dios. Muchos hombres de la antigüedad fueron mucho más sabios porque fueron guiados e instruidos por Dios mismo que los científicos, que los mejores científicos de hoy día. Que tratando de medir a Dios en un tubo de experimento, queriendo saber cómo fueron las cosas, imaginándose cosas, creando teorías de evoluciones, cuando la palabra de Dios dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y Él mandó con su palabra que se crease todo lo que hoy vemos, la luz, los astros, la luna, las estrellas, los animales, todo. De ahí obtenemos esa preciosa enseñanza y podemos leer en el libro de Job cuánta sabiduría tenía este hombre. Y no habían astrofísicos, no habían binoculares y no habían donde ver aquellas partículas diminutas y no había laboratorios donde ir y aprender, observar y decir: esto funciona así, sino que el propio conocimiento y pleno conocimiento de todo lo que existe
nos lo ha sido revelado Dios en su palabra. Si bien es cierto, la Biblia no le va a dar todos los detalles, no va a satisfacer su curiosidad y mi curiosidad, pero sí nos va a dar todo lo necesario para llenar nuestra fe, para llenarnos de valor y poder defender y decir: así dice la Biblia, así dijo Dios. No lo que el hombre dice, no de la evolución, sino que Dios mismo es la base de la creación. Dios mismo es la base de la enseñanza. Y gloria a Dios por aquellos maestros que se esfuerzan cada domingo por enseñarles a los niños la verdad, por enseñarles la verdad de la vida, la verdad de Dios y la verdad de las cosas, para que ellos no sean engañados, para que ellos puedan crecer en la verdad. Porque qué horrible, hermanos, es estar en el engaño. Creo que a nadie le gustaría estar engañado. Dios mismo es la base de la doctrina, Dios es la base de la enseñanza, hermanos, del pasado, del presente y del futuro. Ese mismo Dios quien ha decretado lo que ha de suceder muchísimo tiempo antes de que suceda. Ese es nuestro Dios quien hace las cosas y quien tiene dominio en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el Dios de que ninguna hoja de un árbol se mueve si no es su voluntad. Hermanos, la importancia de la doctrina. La doctrina, hermanos, nos hace crecer. La doctrina nos hace crecer. Hay personas, hermanos, que dicen de que meterse a doctrina es problemático y hasta son teólogos porque pueden citar textos fuera de su contexto y aplicarlos equivocadamente y darles una interpretación completamente errónea, es decir, la letra mata. De que se va a volver loco de tanta doctrina, hermanos, pero la doctrina es muy importante. La doctrina le va a hacer crecer, le va a hacer crecer en el conocimiento de Dios. Hermanos, no es lo mismo venir a una escuela bíblica dominical de niños bien pequeños y que se les está enseñando de acuerdo a su capacidad y venir y escuchar un sermón elaborado que respeta la gramática, la historia, el contexto y todos los detalles bíblicos allí, hermanos, presentes. No es lo mismo. Y la doctrina es importante porque le hace crecer tanto en el conocimiento de Dios, lo cual es muy importante. Hermanos, yo creo que lo más sublime que el hombre pudiera experimentar es el conocer a Dios. Es el conocer a su Creador, es el conocer a aquel que le dio la vida, es el conocer a aquel que lo sustenta cada día. Porque de lo contrario sería como alguien que aquellas preguntas existenciales van a estar siempre presentes en su vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el propósito en mi vida? Y la ciencia le da una respuesta sencilla, vacía. Nacer, crecer, desarrollarse y morir. Ese es el ciclo que la ciencia da. Es un ciclo vacío, sin propósito, sin futuro. Nació porque ni modo y tiene que morir algún día. Y eso es todo. Y conformarse con, después de la muerte, no sé, ojalá descanse en paz. Pero la Escritura nos revela la verdad de la vida más allá de la vida, más allá de la muerte. Así que la doctrina, hermano, es muy importante porque nos hace crecer. Miren lo que dice el versículo 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos niños. El propósito de Dios, hermanos, no es llenarnos de información solamente. No es de que usted se aprenda la Biblia, los 66 libros.
los 1189 capítulos, los 31.000 versículos. No es ese el propósito. El propósito es que usted conozca verdaderamente a su Dios. Es que usted conozca verdaderamente a aquel que dio su vida por usted. A aquel que murió en su lugar. ¿No se ha preguntado alguna vez por qué? ¿Por qué? Y si alguna vez lo hemos hecho, creo que no tenemos una respuesta satisfactoria para esa pregunta. Mas la Biblia nos dice porque así le plació, porque así quiso Él mostrar y demostrar su amor por sus elegidos. La doctrina nos hace crecer para que ya no seamos niños. Hermanos, la etapa de la niñez tiene un periodo. La niñez llega ¿a qué? A los 10, 11 años, más o menos. Ya después pasa a ser adolescente. Pero lastimosamente, hermanos, hay cristianos, hay creyentes que pasan ese periodo de su niñez, el cual es cuando es recién convertido, y no pasan de ese periodo, que relativamente debería ser corto, en el cual su alimento es lechita, su alimento es, como dicen, mojito, algo suavecito, porque no tiene dientes para masticar, no va a poder disfrutar de un trozo de carne jugoso, no va a poder. Pero la doctrina, hermanos, es lo que nos va a ayudar a dejar las niñerías, es lo que nos va a ayudar a dejar de ser niños, a dejar de pensar como niños, a dejar de actuar como niños y poder ser por fin hombres y mujeres de Dios maduros que piensan y actúan conforme a la palabra de Dios. Yo sé que nuestra iglesia no es perfecta, ninguna iglesia lo es. Ahí tenemos la iglesia a los Corintios, una iglesia grande, una iglesia muy numerosa, una iglesia muy rica en dones. Pero tenía muchos problemas. Había mucha... se me fue la palabra. Que no eran maduros, muy infantiles. Hermanos, el niño hace lo que quiere, pero el adulto, el que ya sabe, hace lo que debe. Hace lo que debe. Esa es la gran diferencia. Y aunque quizás no esté de acuerdo, aunque quizás no le guste, pero lo debe hacer, lo tiene que hacer. Y usted y yo como adultos lo hemos hecho una y quizás muchas veces en las diferentes áreas de nuestras vidas y en diferentes decisiones de nuestras vidas. Y esa es la diferencia que marca a un niño de un hombre. Pero ¿qué es lo que va a ayudar a eso? Dios y la doctrina también, hermano, que le va a enseñar que la Biblia dice así y así se tiene que hacer. Porque el niño va a decir, no me parece, es que, no, yo creo que mejor de esta forma porque es más suave, no va a haber tanto problema, el hermano no va a salir lastimado, no me voy a ver comprometido, etcétera, etcétera. Y nos basamos en nuestras propias ideas, en nuestra propia opinión de cómo deberían hacerse las cosas, de cómo yo debería pensar y actuar, pero no estamos siguiendo la doctrina, no estamos siguiendo el manual que Dios nos ha dejado para saber cómo actuar y hacer las cosas como deberíamos hacer. La doctrina, hermanos, nos hace crecer para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es eso de fluctuante? Aquello que está cambiante, aquello que un día está de un ánimo, otro día está de otro ánimo, un día piensa de una manera, otro día piensa de otra manera. Le pasa lo de creo que la chilindrina o la chimoltrufia, como dice una cosa, dice otra. Pero en esa persona no hay una convicción verdadera, no hay un sí, no hay un no, como la Biblia nos enseña que debemos actuar, nuestro sí sea sí y nuestro no sea no.
para que ya no seamos niños fluctuantes. Miren, los niños fluctuantes son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Y qué es lo que lo va a salvar de ser ese niño fluctuante que es llevado por todo viento de doctrina? Una fiel convicción a la palabra de Dios, de que la Biblia dice así, y así dice la Biblia. Y no importa si el mundo lo hace, no importa si 99% del mundo lo hace, lo practica y lo cree, pero si la Biblia no dice así, hermano, ahí va a estar su fe y su convicción. Siempre en diciembre es el debate de la Navidad y de muchas cosas. Hermanos, durante todo el año creo que se le ha enseñado bastante doctrina. Se le ha enseñado acerca del pueblo de Israel para no caer en idolatría. Para no caer en idolatría con ellos, como muchas iglesias lastimosamente han caído, ¿verdad?, en idolatría. Hermanos, están perdidos sin Cristo. Igual que cualquier gentil, están perdidos sin Cristo. Estuvimos aprendiendo, pastor enseñó toda la carta de los Corintios acerca de la madurez cristiana. Y en ese gran tema, hermanos, va la enseñanza, va la doctrina bíblica, va la sana doctrina que debiera de guiar nuestro camino y no nuestro parecer, no nuestro sentimentalismo. No nuestro sentimentalismo. Son llevados, los niños fluctuantes son llevados por doquiera. Son como una hoja en el aire, llevados de aquí para allá. No son constantes en sus caminos, no son constantes. Nunca están firmes en una propia decisión, nunca están seguros de lo que creen, nunca están seguros de lo que quieren. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, la doctrina le va a ayudar a crecer en el conocimiento de la verdad. En los bancos les enseñan el billete verdadero. No se preocupan por aprender los detalles del billete falso. Porque si los empleados del banco conocen cabalmente cómo es el billete verdadero, cualquier billete falso que se le presente fácilmente va a ser detectado. Entonces no tienen ese problema de meterse a estudiar lo falso. Y así mismo, hermanos, debería ser con nosotros. Si estudiamos fielmente la verdad y la creemos cuando se nos presente, aún disfrazado de santidad, aún disfrazado de Biblia, vamos a poder identificar el error en esa doctrina, en ese consejo, en ese mensaje, en ese actuar de personas. Vamos a poder identificar el error. Y ese es, hermanos, el propósito de la doctrina, hacernos crecer en el conocimiento de Dios, para no ser engañados. Para no ser engañados. Hermanos, usted puede ver, las iglesias están llenas de personas. Y podemos ver en esas iglesias que hay tanta falta de la verdad bíblica. Hermanos, no es que nos estemos jactando ni decir que somos mejores que ellos, sino que simplemente estamos tratando de seguir la verdad bíblica que nos es dada en la palabra de Dios. Y no queremos andar inventando la agua helada. Y se nos dicen de algo, pues hagámoslo. Y ni siquiera preguntamos, ¿y por qué? ¿Y eso de dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Qué significa? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Está en las Escrituras? Miremos si está en las Escrituras. Recordemos que una media verdad es una mentira. Se pueden acercar a nosotros diciendo algo que tiene cierta razón y cierta verdad y hasta con un texto bíblico. Hermanos, pero sí, escudriñando las Escrituras, vemos que eso está, no está de acuerdo con toda
la Escritura. Entonces vamos a saber que eso es incorrecto. Vamos a saber que eso no es completamente de Dios. Por lo tanto, yo no debería dejarme llevar por ese viento de doctrina para no ser engañado por hombres que para engañar enseñan con astucia las artimañas del error. Sino que, versículo 15, siguiendo la verdad, debemos seguir la verdad en amor. Entonces podamos crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Esto es Cristo. Tenemos una galería grande, hermanos, de héroes de la fe. Pero nuestra fe no debe estar basada en ellos totalmente. Si tenemos que dice, sed imitadores de mí. ¿Pero por qué? Porque Pablo imitaba a Cristo. Y los unos a los otros debemos ser ejemplos. Si vemos algo bueno en algún hermano, debemos imitarlo. Debemos imitar también la fe de nuestro pastor, dice Hebreos. Debemos hacer las cosas correctas para crecer y seguir la verdad en amor. Esto es en Cristo. Todo, hermanos, es en Cristo. Todo debe ser en Cristo. Y aunque hayan hombres, hermanos, después de los apóstoles, después del tiempo de la iglesia primitiva, y pudieran ellos dar sus enseñanzas y sus puntos de vista, aún así debemos someterlos al examen de la palabra de Dios. Aún sea un hombre muy reconocido, aún sea un hombre muy famoso, y decir es un gran siervo de Dios. Siempre debemos someter cualquier cosa, cualquier enseñanza, cualquier doctrina a la palabra de Dios, si pasa el examen de la palabra de Dios. Si en un punto está bien, pero y en el resto está mal, entonces no. Si en 99 está bien, pero en uno está mal, no debería pasar el examen bíblico, sino que siempre debemos seguir la verdad en amor, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Hermanos, la doctrina nos libra del error. La doctrina nos libra del error. Nos libra de estar engañados, creyendo de que aquí es el lugar correcto, creyendo que lo que se practica allí está correcto. Mucha gente, hermanos, de muchas iglesias se va a llevar un gran susto cuando muera o cuando Cristo venga. Porque pasó mucho tiempo en una iglesia. Fue miembro, tal vez sirvió. Pero al final, nunca fue un verdadero cristiano. Nunca nació de nuevo. Y no importa si lleva el apellido de cristiano, de hermano, de pastor, de diácono, de hijo, de hermano fiel. No importa. La salvación es personal y Dios va a pedir a cada uno cuenta de manera personal. Así que no es porque mi familia sea cristiana. Siempre, ¿verdad? Hemos enseñado acá, la gran pregunta es, ¿ya naciste de nuevo? ¿Ya has nacido de nuevo? ¿Ya Dios ha obrado ese milagro? ¿Ya Dios te ha dado vida? Cuando te encontró muerto en tus delitos y pecados, eso es lo que importa. Una nueva creación, una nueva creación. La doctrina nos libra del error. El hermano Reader estuvo enseñando acerca de estas iglesias. Nos presentó allí un video, hermanos, y pudimos ver todo el relajo que hacían en supuestas iglesias, donde Dios no está presente en absoluto allí. Dios no está presente. Pueden usar el nombre de iglesia, pueden usar el nombre de hermanos, pueden usar cualquier pantalla, pero si lo sometemos a la palabra de Dios, están perdidos totalmente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas
son hechas nuevas. Es una nueva vida, es un nuevo corazón, es todo nuevo, porque Dios no remienda, Dios hace nueva todas las cosas. La doctrina nos libra del error. Hermanos, lastimosamente, dice de que hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, donde lo importante es que estén todas las sillas llenas, no esté vacía. No importa, allí se le va a entretener. Es cómodo ir a un lugar donde lo tratan bien. No es cómodo ir a un lugar donde se le confronta su pecado, donde se le dice de que usted está haciendo mal. No es cómodo. Y cuando se está predicando y estamos allí en esa lucha interna, ¿y quién le dijo? ¿Y cómo sabe? Y me está juzgando. Pero es la palabra de Dios quien nos está hablando. Y así, hermanos, debe ser la iglesia del Señor. No para destruir, sino para animar, sino para guiar al camino correcto a aquel que se ha salido del redil. Debemos recordar, hermanos, que ninguno estamos expuestos, ninguno estamos sin excepción de poder caer, de poder tropezar. Y el punto no es caer y tropezar. El punto es poderse levantar de aquel error, de aquel pecado, de aquella vida y volverse a Dios. Eso va a demostrar de que Dios realmente está en su vida. Aquel hombre, cuando se fue y abandonó a su padre y la casa de su padre, no vivió por siempre y no vivió en esa condición tampoco. Él un día, cuando tocó fondo, reconoció y sabía que tenía un padre a quien acudir. Así quizás en algún momento nos pueda pasar a nosotros, hermanos. Y debemos acudir fielmente y confiando en nuestro Padre Celestial. La doctrina nos libra del error. La doctrina nos hace estar seguros en nuestra fe. Una correcta doctrina, una sana doctrina, hermanos, nos da seguridad de dónde estamos parados. No que un día creemos que somos salvos y al otro no. De que un día creemos que estamos bien, pero al ratito después ya no. Si creemos fielmente la palabra de Dios, vamos a creer y vamos a poder confiar y vamos a poder estar seguros en esa roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo y la verdad de su palabra. La doctrina nos hace crecer, la doctrina nos libra del error. La doctrina nos hace estar seguros, hermanos, en nuestra fe. Se aproxima, hermanos, un nuevo año lleno de retos, un nuevo año lleno de pruebas, porque no van a faltar las pruebas. Y quizás se le dupliquen, se le tripliquen de las que tuvo este año. Hermano, no tema a las pruebas son los que lo van a formar, son los que lo van a fortalecer, son los que nos van a formar nuestro carácter. Es fácil, hermano, estar escondido y no bajar allí al mundo real. Es fácil estar expectante afuera del cuadrilátero y decir, debió haber hecho lo otro. Pero estando allí en el ring, en la lucha, es muy diferente. Y no debemos temer las pruebas, hermanos, que nos sobrevengan. Si estamos confiando en Cristo y estamos seguros de la doctrina y de lo que Dios ha hecho en nosotros, podemos estar seguros, hermanos, que vamos a poder vencer aquella prueba, vamos a poder vencer aquella tentación. Recuerde que Dios no nos da una prueba que no podamos sobrellevar. Y esa prueba nos va a llevar, hermanos, al siguiente peldaño. Nos va a llevar al siguiente nivel de fe. Y aunque se pregunte, hermano, ¿por qué a mí? Uno no sabe de que quizás eso era lo que necesitaba para poder crecer en algo, para poder madurar en un área de nuestra vida. En
que nosotros pensábamos que estábamos fuertes o en la que nosotros totalmente ignorábamos, que no sabíamos que ahí estaba y que ahí podía tener problemas. Hermanos, si nuestra fe y nuestra convicción debe estar fielmente en nuestro Dios y en su palabra, porque solo así, hermanos, vamos a poder estar seguros en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Y recordemos que tenemos un trono, tenemos acceso a ese trono de gracia, el cual podemos venir, hermanos, gratuitamente. Estamos a la distancia de humillarnos y a la distancia de venir humildemente delante de nuestro Dios y pedirle ayuda y reconocer nuestra incapacidad y decirle: Señor, ayúdanos porque no sé qué hacer, no sé cómo se hace, puedo cometer 1000 errores tratando de reparar aquello. Y aún, hermanos, habrá cosas en las que usted y yo no vamos a poder resolver, sino que la va a hacer Dios. Y solamente vamos a ver cómo se resuelve, cómo Dios movió las piezas y las personas y ocupó un sinnúmero de cosas en la vida de las demás personas para que se pudiera dar aquello que va a ser su salida, que va a ser su paz. Dios sabe cómo hace las cosas y cómo las va a hacer. Solamente debemos de confiar y no renegar, y confiar en nuestro Dios de que Él está al control de nuestras vidas. Cuando usted y yo verdaderamente le demos ese control para que Él guíe nuestras vidas, para que sea Él el que nos dirija realmente en este nuevo año 2024. Yo no creo, hermanos, de que usted quiera que este 2024 sea igual al 2023. Por lo menos yo no. Yo quiero que sea totalmente diferente. Yo quiero que sea mejor. Que todo en aquello en lo que fallé en este 2023 pueda superarlo en este 2024. Pueda hacerlo mejor. Para la gloria de Dios, para nuestro bien, para el bien de nuestras familias, para el bien de nuestra iglesia también, hermanos. Que el Señor, hermanos, nos siga hablando, nos siga formando a través de su palabra, a través de su doctrina. Como dice Colosenses, de que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestras vidas. ¿Y cómo va a morar abundantemente en nuestras vidas? Leyéndola, estudiándola, meditándola. No tengamos, hermanos, Biblias por tener Biblias, solamente por un distintivo de que somos cristianos, nos hacemos llamar cristianos, sino que verdaderamente podamos leerla y podamos avanzar a estudiarla y podamos avanzar cada día en esa meditación, de que un texto nos haya atrapado y podamos meditar en ella cada día. Hermanos, les aseguro de que estando en ese ejercicio vamos a poder vivir una vida cristiana más fácil, una vida cristiana más desahogada, una vida cristiana con menos carga. Y vamos a poder llevar y correr esta carrera que tenemos con paciencia. Correr con paciencia. Pareciera contradictorio y paradójico, pero Dios nos ayuda a poder hacer lo posible y realidad en nuestras vidas. ¿Verdad? Que el Señor, hermano, nos ayude, que el Señor nos guarde y que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Oremos. Padre Santo, te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Le damos gracias, Señor, una vez más por todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas, por lo que hizo y por lo que aún hará, Señor. Perdone por aquellas cosas que no vimos que usted hizo y no lo reconocimos y no dimos gracias y no dimos gloria y honra a tu nombre, Señor. Perdónanos, Señor, porque nos robamos la gloria. Pensamos de que fue nuestro esfuerzo, pensamos que fue nuestra astucia, pensamos que fue nuestra inteligencia, pero fuiste tú, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú estás al pendiente de nuestras vidas.
Le pedimos, Padre Santo, que nos ayude, que sea su Santo Espíritu guiándonos en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, ante cualquier circunstancia, Señor, por más dura, por más triste que parezca, y que aunque no sepamos, Señor, qué hacer, siempre, Señor, podamos ver esa luz, podamos tener aquella paz y aquella confianza, Señor, que nos va a ayudar, Señor, a esperar en ti. Cuando ya no podamos hacer nada, cuando ya no tengamos fuerzas, podamos venir confiando en ti, Señor, y a esperar en ti. Bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí presente. Cada familia de la iglesia, Señor, fortalezca. Fortalezca, Señor, los matrimonios, que son la base, Señor, de la iglesia, las familias, Señor. Una buena iglesia es caracterizada por buenas familias, Señor, y buenas familias van a dar como resultado una buena iglesia. Ayude, Señor, a los esposos, ayuda a las esposas, Señor, que puedan estar en un mismo sentir y un mismo, Señor, parecer, siguiendo un mismo propósito y siguiendo, Señor, tu honra y tu gloria, que solamente, Señor, tú puedas ser glorificado. Ayúdenos, Señor, a disfrutar de nuestros matrimonios, a disfrutar de nuestras vidas, Señor, cristianas. Que no nos parezca un peso, que no nos parezca, Señor, algo fastidioso tener que venir los martes, los jueves, los domingos, salvo por aquellas cosas, Señor, que están fuera de nuestro alcance y afuera de nuestra voluntad, pero que aún, Señor, nuestra mente y nuestro corazón pueda estar, Señor, aquí pensando en mis hermanos, pensando en tu palabra, Señor. Ayúdenos, Señor. Tenemos largo camino, Señor, todavía nos resta. Ayúdenos, Señor, en lo que nos hace falta. Y que podamos, Señor, atesorar tu palabra como el mejor tesoro en nuestras vidas, Señor. Escudriñarlo cada día. Se lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.